presidio. Doctor Germán García Salgado, presidente de esta benemérita institución, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Honorable concurrencia. Pueblo dormido, despierta. Aquí está la muerte, sí, pero también está la libertad. En esos términos se expresaba el insigne revolucionario Flores Magón, Ricardo Flores Magón, cuando arengaba a los obreros y a los campesinos a lo largo y ancho de todo el país, invitándolos a sumarse a la causa de la Revolución Mexicana. Él es el auténtico precursor de la Revolución Mexicana, porque posteriormente otros oportunistas trataron de adjudicarse este título, como don Francisco I. Madero y como Venustiano Carranza. Es un par de oportunistas de nuestra historia que vieron la oportunidad de relevar a Porfirio Díaz, ya anciano, decrépito, y ellos trataron de llegar a la presidencia del país, lo cual lograron con argucias un poco más adelante. Pero definitivamente el pionero de la Revolución Mexicana es Ricardo Flores Magón. Y también auténticos revolucionarios, más que Madero y más que Carranza, van a ser Francisco Villa y Emiliano Zapata. Francisco Villa en el norte del país y Emiliano Zapata en el sur de nuestro país. Ellos se encuentran en el Zócalo de la Ciudad de México, en plena lucha revolucionaria, y entran juntos al Palacio Nacional. Suben al primer piso donde está la oficina del presidente, pretendiendo que ahí van a encontrar a don Porfirio Díaz, pero don Porfirio Díaz ya había huido como rata que se escapa en un barco en alta mar. Y una cosa curiosa que nos narran los hermanos Casasola en su libro sobre la Revolución Mexicana, se sientan en la silla presidencial, la silla de don Porfirio, y ahí los retratan. Ya no tuvieron la oportunidad de desconocer a don Porfirio, quien un poquito más tarde se iría del país hacia Francia. Pero estos son los hombres que hicieron la revolución, sobre todo Villa y Zapata, y en menor grado, mucho menor grado, Madero y Carranza. Repito, fueron un par de oportunistas que quisieron aprovechar la crisis de gobierno que se ciñó sobre nuestro país para llegar ellos a la presidencia de la República. Y bueno, pues también necesitamos recordar en esta tesitura, necesitamos recordar otros hechos importantes que nos narran de cuerpo completo cómo es el pueblo mexicano. Hay un paralelismo, hay una homologación en las vidas de Ricardo Flores Magón, por un lado, y por otro de Máximo Gorki, el revolucionario soviético, porque ambos tienen una similitud. Su señora madre los visitaba en la cárcel y recibía fajos de panfletos donde se exhortaba al pueblo de México a lanzarse al torbellino de la revolución. Y la madre de Máximo Gorki lo visitaba en las mazmorras del Kremlin, y desde ahí
recibía esa indicación de su hijo para ilustrar a los obreros y campesinos rusos. Mientras que en México, la madre de Ricardo Flores Magón fue el instrumento eficaz de esta familia para hacer propaganda, proselitismo a la Revolución Mexicana. Y por esa razón, la mamá de Flores Magón se parece a la madre de Máximo Gorki. Pero no solamente fue Ricardo Flores Magón, también fueron sus hermanos Enrique y José Flores Magón, quienes se abocaron de cuerpo completo a la lucha. Y ellos sí, revolucionarios de veras, no como los apóstatas que he mencionado, Madero y Carranza. México es un país increíble, porque ya lo narraba el doctor García Salgado, pues México ha sido protagónico de cinco etapas de nuestra lucha armada, y la actual parece que se pinta para ser la sexta, la de López Obrador, pero bueno, pues hay que ver que no se frustre, porque no hay nada más frustrante en la política que el proyecto abortado o fracasado. Esto es lo que podemos decir de estos revolucionarios ilustres, pero ya hechos gobierno, hay que recordar lo que hizo Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, se los quitó de plano a los ingleses y a los norteamericanos y se lo entregó, se lo regresó al pueblo mexicano. Esto nos dio la posibilidad de crecer, de progresar, y esto fue gracias a Lázaro Cárdenas. Otro hecho también importante de Lázaro Cárdenas fue la reforma agraria, en beneficio de los campesinos que pues habían sido los eternos sacrificados de nuestra historia, y a partir de Lázaro Cárdenas, con el reparto de tierras, con el reparto de ejidos, la situación empezó a componerse, aunque lamentablemente en tiempos posteriores estos hechos, estos propósitos de Cárdenas parece ser que se han frustrado. También necesitamos recordar en este día, y ya lo estaban haciendo mis antecesores en el uso de la palabra, pues está también el sacrificio de López Mateos, quien es autor de la nacionalización de la industria eléctrica, con lo cual se detonó el proceso de industrialización de nuestro pueblo. Y también López Mateos es el autor, él implantó el libro de texto gratuito, gracias al cual miles y miles de niños en todo el país tuvieron una herramienta para poder sustentar su proceso formativo. Eso hizo López Mateos, el libro de texto gratuito. Y aparte de estos personajes, pues también necesitamos recordar a otros ilustres gobernantes que nos van a dejar una herencia invaluable. Y bueno, pues me refiero también a otros personajes como José López Portillo, que él es el autor de la nacionalización de la banca. Lástima que el siguiente presidente, Miguel de la Madrid, la haya echado por la borda, la borró de un plumazo y nos dejó tal como estábamos antes de López Portillo. López Portillo fue también un personaje producto de la revolución, Y podríamos seguir mencionando a más presidentes, a más mandatarios, pero también viene la contrarrevolución. Y aquí en ese aspecto creo que debemos de resaltar
a Carlos Salinas de Gortari, quien es autor de la contrarrevolución mexicana, porque él, aparte de errores tácticos, errores económicos, también incurrió en la infamia política. Se le achaca a Salinas haber ordenado la ejecución de 3 grandes líderes políticos del momento. Uno de ellos fue al hombre de allá de Magdalena de Quino, Sonora, al candidato que fue a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Urrieta, y él fue sacrificado en Tijuana. Queda en la oscuridad de los tiempos la autoría de su muerte, pero todo indica que Salinas de Gortari puede estar involucrado en la misma. Otro, Manuel J. Cloutier, quien fue ejecutado en una carretera del estado de Sinaloa, su estado. Le echaron un tráiler encima y lo prensaron contra otro vehículo y ahí murió. Él también fue candidato a la presidencia de la República. Y el tercer sacrificado es, pues nada menos que, por cierto, un yerno del propio Salinas de Gortari, quien fue gobernador del estado de Guerrero y que también pintaba para ser candidato a la presidencia de la República, que fue Ruiz Massieu. Ruiz Massieu fue sacrificado en un restaurante del centro de la Ciudad de México, y bueno, en un lapso de unos cuantos días y semanas fueron eliminados 3 candidatos posibles a la presidencia de la República. Esto ha provocado desde entonces una gran conmoción política que provocó la caída del PRI de esta presidencia de la República, y que llegara el PAN, por ejemplo, a través de Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa, a gobernar al país con mal tino, por cierto. Y ahora pues estamos ante la presencia de un prospecto más que empieza apenas su mandato, que es Andrés Manuel López Obrador, y pues también se considera que le ha tocado, como dicen en mi pueblo, le ha tocado bailar con la más fea, porque le ha tocado la época más difícil, creo, de la historia de México. Y López Obrador, para empezar, pues ha tenido la reacción de muchos sectores de nuestra población, que por ejemplo se han opuesto a la suspensión de la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el pretexto de que van a impulsar otros aeropuertos como el de Toluca, como el de Santa Lucía, en el estado de Hidalgo, y como el de Cancún. Pero la verdad es que no hay nada, hasta el momento no hay nada, y esto puede frenar el desarrollo del país durante muchos años. También se le ha criticado al actual mandatario que haya frenado la reforma educativa que tal parece que solamente va a beneficiar a Eliezer Gordillo, que por cierto ya había sido remitida a prisión, por la anterior administración que encabezó Enrique Peña Nieto, pero pues ya le perdonaron la vida y anda en la calle tan fresca como una lechuga. También se menciona otro hecho criticable de la actual administración: haberle abierto las puertas a la migración centroamericana. Una gran cantidad de guatemaltecos, hondureños, costarricenses,
y de otras etnias de Centroamérica están pasando por nuestro país rumbo al norte para introducirse a los Estados Unidos. Y aunque México no ha dado su anuencia total, sin embargo, pues ahí está el antecedente, y ojalá que sea analizada. Otro aspecto que se le achaca a la actual administración es la carestía de la vida, empezando por la gasolina. El incremento de la gasolina ha subido todos los insumos necesarios para la producción industrial, sobre todo, y bueno, ahí estamos. Es el momento actual de nuestra historia, y ojalá que en el futuro los próximos presidentes, como hoy lo ha referido muy bien Germán García Salgado y el maestro Castro Aranda, que muchos presidentes realmente llegaron al sacrificio por salvar a la patria. Esto es lo que podríamos decir sobre este tema de Ricardo Flores Magón, quien fue precursor de la Revolución Mexicana. Y bueno, qué lástima que no haya venido el maestro Héctor Luna Camacho, porque quería recordarle hoy que por un caballazo suyo me sacó de la jugada en el sindicato de maestros. Yo pintaba para el líder y con el caderazo me sacó de la jugada, y pues ahí quedó el esfuerzo, el sueño de un servidor por llegar a la dirigencia del sindicato magisterial. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Gracias a ese caballazo que me dio doctor Luna Camacho, me lanzó al área de la comunicación, y bueno, ahí hemos tenido importantes logros. Tengo un Premio Nacional de Periodismo, tengo un Premio Nacional de Oratoria y muchos otros reconocimientos como este, que se lo agradecemos al doctor Germán García Salgado, esta presea de Ricardo Flores Magón, que recibo con mucho agrado y que ofrezco honrar esta presea con la vida si es necesario. Muchas gracias.